Buenos días, señor presidente. Buenos días con todos. Expediente numeral 1, expediente 4416-2023, interpuesto por Oceana INC en contra del Procurador Público en materia constitucional y otros sobre acción popular. Señor presidente, doy cuenta a usted que en la presente demanda se pretende la nulidad del artículo 5.2 del Decreto Supremo número 008-2021-MINAM. Se ha concedido a los señores abogados a término de 5 minutos a fin de que informen oralmente en la presente audiencia. Finalmente, informo, señor presidente, que el abogado de la parte demandante, el abogado de la Sociedad Nacional Pesquera, así como el abogado del Ministerio del Ambiente, se han hecho presentes. Por su orden pueden hacer uso de la palabra primero el abogado de la parte demandante y luego los abogados de la Sociedad Nacional de Pesquería y del Ministerio de Ambiente. Cada uno por un máximo de 5 minutos, conforme a lo que se ha concedido. Muy buenos días, señor presidente, honorables señores magistrados y a los colegas que están presentes de las partes contrarias. Presidente, con su autorización, por favor, para hacer una presentación que ayude más rápido a la dinámica de la exposición, con su venia. Puede compartir la pantalla, señor abogado. Muy amable. Puede compartir la pantalla. Muchísimas gracias, presidente. Mire, el caso en qué consiste. Podríamos plantearlo de esta manera, señor. La dorsal de Nazca es un área natural protegida que fue declarada Reserva Nacional para preservar sus ecosistemas marinos, pero el problema que traemos a conocimiento de la justicia constitucional tiene que ver con el artículo 5.2 del Decreto Supremo 008-2021 MINAM, porque la condena a su destrucción. Y es que, señor, este caso consiste en que no se puede proteger y depredar al mismo tiempo. Por eso es que esta es una acción popular, señor. ¿Qué buscamos con esta acción popular? Estamos pidiendo a esta honorable Sala Superior que se declare la inconstitucionalidad e ilegalidad parcial del artículo 5.2 del Decreto Supremo 008-2021 MINAM, la cual regula esta zonificación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, porque como pueden ver en pantalla, honorables magistrados, lo que establece esta disposición es que en una denominada zona de aprovechamiento directo dentro de esta Reserva Nacional, se está permitiendo el desarrollo de actividades extractivas de recursos hidrobiológicos con embarcaciones de mayor y menor escala y artesanales. Y como ven en la parte resaltada, para ir directo al grano, lo que está diciendo esta disposición es que se reconoce y respeta el ejercicio y continuidad de actividades extractivas de aquellos armadores pesqueros con derechos adquiridos o títulos habilitantes vigentes. Por eso nosotros decimos que no se puede proteger y depredar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos aquí es que la pesca de mayor escala dentro de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca es incompatible con la protección de esta área marina protegida. Contraviene normativa nacional e internacional de protección ambiental y principios constitucionales. ¿Por qué, señores? Concretamente, de una manera, una vista panorámica del asunto, hay vulneraciones convencionales, hay vulneraciones de carácter constitucional y hay vulneraciones de carácter legal. Rápidamente, desde el punto de vista convencional, hay violaciones a un protocolo suscrito por el Estado peruano, que es sobre la conservación y administración justamente de áreas marinas y costeras protegidas del Pacífico Sudeste, violación del principio precautorio, el rango constitucional que tienen ese tipo de protocolos, la violación del principio de proporcionalidad y la vulneración específica de ciertas disposiciones legales. Sobre lo convencional, mire, lo que sucede, señores, es que, como ya lo he mencionado, el protocolo para la conservación y administración de las áreas marinas y costeras protegidas del Pacífico Sudeste tiene una disposición muy específica que dice prohibir los estados, o sea, cada parte contratante debe en general prohibir cualquier actividad que pueda causar efectos adversos sobre las especies, ecosistemas o procesos biológicos que protegen tales áreas. Y la pesca de mayor escala justamente hace eso, es contradictorio. Y el principio precautorio, que está reconocido, por ejemplo, en una opinión consultiva de la Corte Interamericana, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, siempre se plantea que son medidas que deben adoptar los estados en casos donde no existe certeza científica sobre impacto que pueda tener a una actividad en el medio ambiente.
En este caso, no es que no exista certeza, sino que incluso, ya que se ha establecido una área natural protegida, con mayor razón se deben tomar todas las precauciones que el caso sugiere. Vulneraciones constitucionales, como cae de Maduro, si tenemos unas disposiciones de rango convencional, estas forman parte del derecho nacional y además tienen la naturaleza de tratados de derechos humanos. El Estado además tiene la obligación de conservar un medio ambiente equilibrado. Al permitir la pesca de mayor escala de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, se está vulnerando indudablemente el contenido constitucionalmente protegido del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, y que esto además, como se conoce, ha sido reconocido además en abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La lógica del principio precautorio es de obligatoria observancia para el Perú, porque además no solamente es algo que está reconocido en los tratados internacionales, sino además que la Ley General del Ambiente y el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas lo reconocen. En este caso es evidente que hay dos derechos en conflicto, por decirlo de alguna manera. Quienes ejercen esta pesca de mayor escala, evidentemente van a enarbolar la bandera de la libertad de empresa, de la protección de derechos adquiridos, y por otro lado, basta entrar en conflicto con la tutela del derecho al medio ambiente equilibrado y el principio precautorio. Lo que nosotros planteamos es que el grado de satisfacción del fin perseguido por esta norma cuestionada en esta acción popular no es proporcional a la severa afectación que esto generaría en el medio ambiente equilibrado y el principio precautorio. Nosotros, señor, lo que planteamos y con base a una consulta, además que ya obra en autos, que le hemos pedido al prestigioso jurista Francisco Eguiguren, no existe un derecho de pesca en la Constitución, ¿no? Los derechos o títulos habilitantes hacen referencia exclusivamente al derecho de propiedad y otros derechos reales, pero la Constitución no ampara el derecho a pescar, como bien plantea el profesor Eguiguren. Y es que si se revisan los artículos 4 y 5 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, el ejercicio de la propiedad y de los demás derechos reales debe hacerse en armonía con los objetivos y fines para los que fueron creadas. Y evidentemente aquí lo que se busca es tutelar estos ecosistemas marinos de especial protección. Vulneraciones legales, señores, son además muy concretas y variadas. Todas ellas forman una suerte de bloque de legalidad que se articula a estas perspectivas constitucionales descritas y también convencionales. Existe el artículo 22, inciso F, de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que cataloga qué cosa es una reserva nacional, cómo el aprovechamiento de los recursos naturales en estas áreas naturales protegidas solamente puede ser autorizado si resulta compatible con la categoría de la zonificación asignada del plan maestro del área, y entre otras cuestiones. En buena cuenta, voy concluyendo, presidente. Sí, señor, voy concluyendo. Un minuto más. Mejor ya vamos directamente al tema. Les comentamos que hay un caso sustancialmente igual que fue resuelto por la segunda sala constitucional, igual en el sentido distinto, porque aquí en realidad quienes plantearon la demanda fue la Sociedad Nacional de Pesquería, así ha tenido un resultado adverso, están impugnando una norma de menor jerarquía y distinta a la que estamos cuestionando aquí, pero que en sustancia termina siendo bastante coincidente. Como hemos mencionado, en función a esta consultoría que hemos pedido al profesor Eguiguren y sobre la base expuesta en la demanda de lo que se ha actuado en autos, tenemos la conclusión de que en realidad cualquier interpretación que disminuya el estándar de protección para las áreas naturales protegidas atenta contra el principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En todo caso, señor presidente, me quedo atento para el debate con mis distinguidos colegas que están justamente en la sala para poder debatir en ese interesante caso. Muy amable, muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el señor abogado de la Sociedad Nacional de Pesquería. Cómo no, muy buenos días, señor presidente, muy buenos días, distinguidos abogados de la parte demandante y de la parte demandada. Venimos en representación de la Sociedad Nacional de Pesquería. Somos terceros en el proceso, en realidad, y solicitamos que esta demanda sea declarada infundada porque realmente, como demostraremos, no tiene ningún sustento constitucional ni legal. Si me permite presentar 3 breves diapositivas, agradecería a la sala para hacerlo, por favor. Puede compartir la pantalla, señor abogado. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias. En realidad acá se trata de una demanda de acción popular presentada contra el artículo 5.2 del Decreto Supremo 008-2021. Este decreto fue promulgado por el presidente Francisco Sagasti durante el gobierno de transición y fue suscrito, refrendado por su ministro de Ambiente, el señor Quijandría, un reconocido experto en materia ambiental, que hoy día cumple un activo papel en una organización de defensa de los recursos naturales en el mundo. Esta demanda de acción popular ha sido presentada por Oceana y cuestiona en realidad un artículo puntual, el artículo 5.2. El representante de Oceana, el señor Daniel Olivares, presenta esta demanda para cuestionar este artículo 5.2 que permite el aprovechamiento directo de las actividades extractivas, pesca de recursos hidrobiológicos con embarcaciones de mayor y menor escala y artesanales, y solicita que esta norma sea eliminada, sea declarada inconstitucional. Es decir, si esta demanda prosperara, no habría ninguna pesca, no solamente de mayor escala, sino de menor escala y artesanales. Es decir, si esta demanda prosperara, muchas personas, pescadores, se quedarían sin trabajo. Porque esta norma, cuya eliminación se busca, no solamente se refiere a la pesca de mayor escala, sino también a la pesca de menor escala y artesanales. La tesis de Oceana, la tesis del señor Daniel Olivares, es que no se pueda permitir ninguna actividad extractiva de embarcaciones de mayor, menor escala o artesanal en esta zona declarada área natural protegida. ¿Cuáles son las razones que justifican que esta demanda sea desestimada y sea declarada infundada? En primer lugar, se ha mencionado un protocolo que en realidad es un protocolo que existe, pero por cierto, no es un tratado sobre derechos humanos y ustedes lo pueden percibir rápidamente, e incluso no dice lo que se indica. El protocolo menciona que se prohíbe cualquier actividad que pueda causar efectos adversos, y esta actividad no causa efectos adversos. En consecuencia, el protocolo no lo impide. En segundo lugar, se dice que esto viola la ley. La ley de áreas naturales protegidas, la puede ver en pantalla, la ley 26.834, establece que las áreas naturales protegidas obviamente tienen que ser declaradas caso por caso. Y la norma, el artículo 21, como pueden ver en el inciso B, establece este artículo 21 en el inciso B que puede haber áreas de uso directo que permitan el aprovechamiento o extracción de recursos. Fíjese usted, está marcado. El artículo 21B dice que hay áreas de uso directo que permiten el aprovechamiento o extracción de recursos. Son áreas de uso directo las reservas nacionales. Y si uno se refiere al artículo 27, que también está en pantalla, dice que el aprovechamiento de recursos naturales en áreas naturales protegidas solo podrá ser autorizado si resulta compatible con la categoría, la zonificación y el plan maestro. Es decir, hay que ver caso por caso. Y en el caso del área natural protegida de Nazca, lo que ha pasado es que el decreto supremo que la crea establece un artículo que luego de la evaluación pertinente, la evaluación técnica científica, llega a la conclusión que sí se puede realizar pesca de mayor escala, de menor escala y artesanal. Es decir, es falso que la ley prohíba que en un área natural protegida no se pueda pescar. Hay que examinar el caso concreto luego de la evaluación técnica que realice el CERNAM, y si el CERNAM dice sí se puede, en consecuencia, el área natural protegida podrá permitir la pesca de mayor, de menor escala o pesca artesanal. Y el artículo 5 de la ley que ustedes ven en pantalla establece que se reconocen los derechos adquiridos, porque puede suceder, como de hecho ha ocurrido, que antes de la existencia de esta área natural protegida de Nazca, antes haya derechos pesqueros. En consecuencia, se reconocen estos derechos. Incluso se ha mencionado el reglamento, y acá en realidad el reglamento no es relevante, porque en una acción popular es control de constitucionalidad o legalidad. Y yo en una acción popular no voy a ver si el reglamento viola otro reglamento. Pero en fin, se cita el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, pero se cita de manera incompleta,
porque si uno mira el artículo 112.1, se menciona que el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos al interior de las áreas naturales protegidas se efectúa de acuerdo a su categoría, su plan maestro y su zonificación. Es decir, no es que esté prohibida de manera absoluta la pesca en áreas naturales protegidas. Hay que ver caso por caso. Si se crea un área natural protegida, se examinará claramente el tema por parte de la autoridad competente y la autoridad competente determinará si es que es posible o no es posible llevar a cabo esta actividad. ¿Qué ha pasado en este caso concreto del decreto supremo que crea el área, la Reserva Nacional Dorsal de Nazca? ¿Qué ha pasado? Que hay un informe técnico de CERNAMP. Uno puede ver en la contestación de la demanda el anexo 1D, donde hay un informe técnico de CERNAMP. Y CERNAMP, luego de la evaluación correspondiente, ¿a qué conclusión llega? Llega a la conclusión de que puede coexistir actividades económicas y productivas que cumplan con la normatividad. Llega a la conclusión de que existen actividades relacionadas a la pesca artesanal de menor escala y mayor escala realizadas en esta área que no representan una alta perturbación, subrayo, no representan una alta perturbación y habla de la posibilidad de desarrollar la sostenibilidad en la zona. Es decir, hay informes técnicos de CERNAMP que justifican que en esta área natural protegida, al amparo de la legalidad vigente, se pueda realizar la pesca. Es más, existe un plan maestro, está como anexo 1C de la contestación de la demanda, donde se establece un principio básico. No se puede prohibir siempre de manera absoluta. Hay que equilibrar el respeto al medio ambiente con una actividad pesquera sostenible. Y lo que establece este plan maestro aprobado en el año 2024, la resolución 040, garantiza una actividad pesquera sostenible y dice que en esta área de Nazca se realice una actividad pesquera ambiental socialmente responsable, aportando una pesquería sostenible. En consecuencia, técnicamente no existe ningún problema para realizar la actividad pesquera. Y en realidad lo que ocurre es que lamentablemente la tesis del demandante es decir, nunca, jamás se puede realizar actividad pesquera. Eso no lo establece la ley sí lo permite, la ley lo que exige es que haya informes técnicos de CERNAMP, ahí está el informe técnico de CERNAMP, que haya planes maestros y que se garantice una actividad pesquera sostenible. Finalmente, se ha hablado del principio precautorio. El principio precautorio no se aplica acá, ¿por qué? Porque el principio precautorio es cuando se produce un riesgo y existe incertidumbre científica. Acá no hay ninguna incertidumbre científica. Está el informe técnico de CERNAMP, está el plan maestro, en consecuencia no hay para nada que aplicar el principio precautorio. En consecuencia, la ley de áreas naturales protegidas lo permite. Este decreto supremo firmado por el presidente Sagasti, por un ministro que es un experto en materia ambiental, el señor Álvaro Guijandía, lo ha firmado. En realidad permite, luego de la evaluación técnica, que se pueda llevar a cabo una actividad pesquera sostenible. El Estado constitucional y democrático de derecho permite la actividad pesquera respetando evidentemente las normas establecidas, como lo ha hecho este decreto que creó la Red Dorsal de Nazca y concretamente este artículo 5.2, y por eso solicitamos que esta demanda sea declarada infundada. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el señor abogado que representa al Ministerio de Ambiente. Muy buenos días, señores magistrados. Quien hace uso de la palabra, Señorita Huerta Guerrero, en mi calidad de procurador público especializado en materia constitucional, me dirijo a ustedes para sustentar la defensa de la norma impugnada. Es importante señalar como cuestión procesal previa que en un proceso de acción popular, la parte demandada es el órgano que emitió la norma. En este caso, la parte demandada es el Ministerio de Ambiente y oímos su representación. Lo que se ha escuchado previamente es la posición de un tercero, que fue emitido por la sala y que, bueno, tendría que haber explicado su interés en el proceso. Hay que separar esa exposición de esta que corresponde a la parte demandada del Ministerio de Energía y Minas, repito, como órgano emisor de la norma impugnada. Hay un punto que ninguno de mis antecesores ha tocado, pero que es clave para entender este caso. Antes de ingresar a la parte jurídica, hay que ingresar a una parte distinta
a un tema geográfico, por así decirlo, que es muy importante. Una primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué cosa es la dorsal de Nazca? No todavía la reserva, eso es otro tema. ¿Qué cosa es la dorsal de Nazca? La dorsal de Nazca es una cadena de montañas. Se considera como una cordillera submarina. Así como, por ejemplo, la cordillera de los Andes está a miles de metros de altura sobre el nivel del mar, debajo del mar también hay cadenas de montañas o cordilleras submarinas, como se le denomina. La dorsal de Nazca es una de ellas, que tiene una longitud de aproximadamente 1000 kilómetros, que se une con otra dorsal muy conocida, muy importante, que es la dorsal Salas y Gómez. Por eso, cuando ustedes buscan información sobre la dorsal de Nazca, información científica sobre la dorsal de Nazca, encontrarán esta información muy vinculada a la dorsal Salas y Gómez, y que en conjunto, la dorsal de Nazca más la dorsal Salas y Gómez, es decir, este conjunto de cadenas montañosas que está bajo el nivel del mar, tiene una extensión de aproximadamente 4000 kilómetros. Ese aspecto geográfico es muy importante, porque la norma que se impugna lo que busca justamente es proteger los montes submarinos. Ese objetivo es muy importante. Si no se entiende esto, no se puede resolver la controversia. Se busca proteger a través de la norma impugnada los denominados montes submarinos que forman parte de la dorsal de Nazca, que acabo de explicar qué cosa es, y que se encuentran bajo el dominio marítimo peruano. ¿Por qué? Porque hay una gran extensión de la dorsal de Nazca y la de Salas y Gómez que se encuentran en alta mar, es decir, no hay un dominio marítimo específico de algún país. Pero, para el caso peruano, lo que se ha buscado es dar una norma que proteja los montes submarinos de la dorsal de Nazca que se encuentren bajo el dominio marítimo peruano. Entonces, si estamos hablando de la protección de los montes submarinos, de la cordillera submarina, es obvio entender que la protección que tiene que darse a la reserva prioriza la protección hacia abajo del mar, hacia la profundidad del mar. Entonces, ¿qué es lo que señala la legislación peruana sobre áreas naturales protegidas? La legislación nacional sobre áreas naturales protegidas, la ley sobre la materia, el artículo 23, señala que las áreas naturales protegidas, como por ejemplo la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, pueden establecerse algunas zonas específicas con características determinadas. Y la Ley Natural de Áreas Protegidas, la ley establece que pueden las áreas naturales protegidas contar con lo que se denomina como área de protección estricta, donde no se puede realizar ningún tipo de explotación de recursos. Y luego también puede haber, si así se determina, un área, una zona de aprovechamiento directo, donde sí se habilita la explotación de recursos naturales. La parte demandante cuestiona solamente el artículo 5.2 del Decreto Supremo que crea la Reserva Dorsal de Nazca, pero no hace referencia al artículo 5.1, que es muy importante, porque el artículo 5.1 justamente señala lo siguiente. Del océano a 1000 metros de profundidad, se crea dentro de la área natural protegida una zona de protección directa, del océano a los 1000 metros. De los 1000 metros a los 4000 metros de profundidad está la zona de protección estricta. Y repito, en la zona de protección estricta, que en este caso concreto va de los 1000 a los 4000 metros de profundidad, no se puede realizar ningún tipo de explotación de recursos naturales. A lo más se puede realizar actividades de investigación y de conservación, que es lo que justamente la ley autoriza. Entonces, en el presente caso, la parte demandante en realidad lo que cuestiona, con lo que discrepa, es con que al crearse la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, no se haya establecido que desde los 0 hasta los 4000 kilómetros, todo tiene que ser zona de protección estricta. Discrepa con que se haya creado una zona de 1000 metros de profundidad, de 0 hasta los 1000 metros de profundidad, en donde se permita la explotación de recursos naturales. Entonces, estamos básicamente en una norma donde la parte demandante discrepa de la decisión adoptada por los órganos técnicos del Poder Ejecutivo. Y el proceso de acción popular no es un proceso orientado a debatir entre los jueces el análisis científico que dio respaldo a la decisión
técnica y política de crear una área natural protegida y dentro de la misma, al amparo de la ley, establecer determinadas zonas, como la zona de aprovechamiento directo y luego la zona de estricta, de protección estricta. Si me permite también, para graficar esto, hacer compartir pantalla. ¿Puedo compartir, por favor? Sí puede compartir, señor abogado, la pantalla. Muy bien. Aquí puede apreciar usted en amarillo la denominada zona de aprovechamiento directo, que va desde los 0 a los 1000 metros de profundidad. Y en otro color, un color rosado aproximadamente, de los 1000 a los 4000 metros se encuentra la zona de protección estricta. ¿Por qué zona de protección estricta? Porque justamente aquí abajo, en la profundidad del mar, están los montes submarinos que se buscan proteger. Los montes submarinos que se buscan proteger, que tienen, en algunos casos, una altura de más o menos 1800 metros, contado desde abajo, justamente, desde aquí, los 4000 metros hacia la superficie, se encuentran los montes submarinos. Pues bien, entonces, en este caso concreto, repito, lo que la parte demandante busca es que toda esta parte, incluyendo la amarilla, sea zona de protección estricta, para que no se permita ningún tipo de explotación de recursos naturales o ningún tipo de actividad económica. Pues bueno, el proceso de acción popular no está previsto o no está diseñado para ello. Lo que tiene que plantear la parte demandante es una norma constitucional, convencional o legal que le obligue a las entidades del Estado a que en el caso de las reservas marítimas, naturales marítimas, marinas, perdón, toda tiene que ser declarada como zona de protección estricta. Cuando en este caso concreto, como digo, sobre la base de informes técnicos que se han juntado a la demanda, se estableció que era conveniente establecer determinadas zonas, tanto de aprovechamiento de recursos naturales como otras zonas de protección estricta donde no se permite. Esta decisión que se ha adoptado por parte del Poder Ejecutivo es acorde con la Constitución, porque la Constitución señala en su artículo 68 que es obligación del Estado conservar las áreas naturales protegidas, pero también el artículo 67 señala que es obligación del Estado promover el uso sostenible de los recursos naturales. Por eso, el artículo 3 de la norma impugnada, mejor, el artículo 3 del Decreto Supremo que queda la Reserva Nacional Dorsal de Nazca y que no ha sido impugnado por la parte demandante, señala claramente que se habilita en la Reserva Nacional Dorsal de Nazca la explotación de recursos naturales siempre y cuando esta explotación se lleve a cabo en armonía con los objetivos y fines de su creación. Señor abogado, tenga la bondad de compartir su informe, que vencido el tiempo que le hemos concedido. Sí, son 10 minutos que voy a emplear porque el tercero empleo 10 minutos también, voy a minuto 9, señor magistrado. No, cada uno ha empleado 8 minutos, señor abogado. Bueno, yo tengo un conteo diferente, pero termino señalando que justamente este artículo es el que permite llegar a una interpretación compatible con la Constitución. La explotación de recursos naturales protegidas debe desarrollarse en armonía con la finalidad de la área natural protegida. En este caso, es la protección de los denominados montes submarinos. Por tanto, señores magistrados, la demanda debe considerarse como manifiestamente infundada. Muchas gracias. Si me permite muy brevemente, presidente. Un minuto, señor abogado, para que pueda replicar. Con todo gusto, señor. Muchísimas gracias. Para hacer algunas precisiones, presidente. La primera, si me permite, comparto pantalla también. Muy rápidamente. ¿Puede compartir la pantalla? Sí, señor. Muchas gracias. Mire, en principio, para hacer algunas precisiones, nosotros, como ven, he hecho rápidamente unos extractos de nuestra propia demanda. Puede ver ahí la página 6, resumen del caso. Nosotros fundamentalmente lo que estamos concentrando en cuestionamiento de constitucionalidad tiene que ver con la pesca de mayor escala o industrial en dicha área. Es decir, haciendo la precisión correspondiente, por eso que también lo he mencionado al inicio de mi exposición oral, y ahora estoy nuevamente precisándolo, así está en el escrito de demanda, nosotros estamos concentrándolo en la pesca de mayor escala o industrial en el área. Esto, señor, está en diversos parajes de la demanda. Acá justamente he hecho un resumen muy rápidamente mientras mis colegas estaban justamente rindiendo informe oral para hacer esa precisión.
¿Por qué? Porque justamente al momento de que esta norma está permitiendo la pesca de mayor escala, la pesca de mayor escala es justamente la que genera esta amenaza a la biodiversidad que se protege a través de esta área natural protegida. ¿Por qué? Porque genera una serie de riesgos. Al menos estoy mostrándolo en pantalla, la limitación del tiempo no me permite profundizar, pero está en el texto de la demanda, como puede ver de este breve extracto. Es más, señor, para ir concluyendo, cuando nosotros nos hemos referido a este protocolo, forma parte de un conjunto de tratados que han sido celebrados por el Estado peruano y que sí tienen esa naturaleza de protección del medio ambiente y por tanto consideramos que tiene esa naturaleza de tratados de derechos humanos, pero en todo caso ya será una evaluación que haga este colegiado. Al menos, por ejemplo, el informe del profesor Francisco Eguiguren, que obra en autos, coincide con esa perspectiva, como pueden ver, por ejemplo, en los numerales 23 y 24. Finalmente, señor presidente, una cuestión que nos parece que es sumamente importante mencionar. Como lo dije al momento que oralicé hace unos minutos, este caso tiene de alguna manera una vinculación con otro, uno justamente promovido por la Sociedad Nacional de Pesquería, que fue tramitado en la Segunda Sala Constitucional de Lima, en el cual se planteó una acción popular contra el literal C del artículo 6.2 de la Directiva 6/2021 CERNAM, que justamente prohíbe la extracción de mayor escala de recursos hidrobiológicos, ya sea marino o continental, dentro de las áreas naturales protegidas, cualquiera sea su nivel. En esa posición, por ejemplo, el señor procurador, el distinguido colega que me ha precedido en el uso de la palabra, justamente aquí hemos puesto extractos de la contestación en la que justamente ha defendido la constitucionalidad y ha tenido éxito, porque indudablemente se ha declarado infundada la demanda. Pero lo traemos a colación, nosotros también incluso pedimos intervenir en ese caso, porque claro, nosotros coincidimos con que indudablemente, como es en este caso concreto, tanto la inconvencionalidad, la inconstitucionalidad y la ilegalidad de esta disposición reglamentaria que estamos cuestionando en la acción popular está concentrada en el problema, en la amenaza que genera a las áreas naturales protegidas, concretamente la Reserva Dorsal de Nazca, la práctica de la pesca de mayor escala. Y ese es el problema constitucional que se tiene en este caso, señor presidente, en donde indudablemente o se protege o se depreda, porque lo que sí queda absolutamente claro es de que la pesca de mayor escala, incluso tal como obra aquí, lo estoy mostrando en pantalla y se ha dicho en ese proceso que tiene alguna conexión con el presente, pues definitivamente la pesca de mayor escala genera esa amenaza a un área natural protegida de especial interés nacional y, por qué no decirlo, mundial. Muchas gracias, señor. Puede duplicar el señor abogado de la Procuraduría en materia constitucional, por el mismo tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Primero, se aprecia en la réplica de la parte demandante que no hace esta distinción que es tan importante. Esta distinción aparece en el artículo 5.1 del Decreto Supremo que crea la Reserva Dorsal de Nazca, que no es impugnada en el presente proceso. En segundo lugar, hay que diferenciar claramente el otro caso al que he hecho referencia, de una demanda de acción popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Pesquería, es una norma en la cual se impugna una directiva de CERNAM que reitera una prohibición establecida en el año 2001 en el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Ahí es una controversia de alcance general, La particularidad de este proceso, y de ahí la diferencia, pues no es un caso sustancialmente idéntico, es que aquí estamos hablando respecto de una reserva específica sobre la cual ha habido un análisis también particular respecto de la afectación que podría generarse a la protección de los montes submarinos si es que se permitiese determinada actividad extractiva. Y repito nuevamente, la mayor concentración de la protección se da de los 1.000 a los 4.000 metros de profundidad, justamente para proteger los montes submarinos. Y esa zona es de protección estricta. Ahí no se puede realizar ningún tipo de actividad de extracción de recursos naturales.
Mientras que en la zona de aprovechamiento directo sí puede llevarse a cabo esa actividad, porque de acuerdo con los estudios, los informes técnicos de CERNAM, de acuerdo con el plan maestro, y lo que hemos señalado en la constitución de la demanda, ese tipo de actividad no afectaría o no afecta el objetivo y la finalidad que se busca a través de la creación de la Reserva Nacional. Por eso fue que empecé mi intervención inicial, señalando que el objetivo de esta Reserva Nacional Dorsal de Nazca es la protección de los montes submarinos, a lo cual tampoco he vuelto a hacer referencia a la parte demandante en la réplica. Por lo tanto, aquí hay que analizar este caso en particular de acuerdo a el expediente técnico en particular, de acuerdo a su plan maestro en particular, que se ha juntado a la demanda, y de acuerdo al objetivo específico de este decreto supremo, que es la protección de los ecosistemas que surgen a partir de los denominados montes submarinos. Por lo tanto, no puede considerar esto como un caso similar al otro que ha sido interpuesto por el tercero de la Sociedad Nacional de Pesquería, con la finalidad de conseguir que se pueda realizar pesca industrial en espacios como, por ejemplo, la Reserva Nacional de Paracas. Son casos completamente diferentes, son casos completamente distintos. Y termino señalando que se evidencia que la parte demandante no ha podido invocar una norma convencional, constitucional o legal que le obligue al Estado peruano a, en el caso concreto de la Reserva Dorsal de Nazca, tenga que establecerse para la protección de los montes submarinos que todo el área de protección sea estricta, es decir, que no se permita ninguna actividad económica. La decisión del Ejecutivo, reitero, es conforme con la conservación de los recursos de las áreas naturales protegidas previstas en la Constitución y el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible. Por eso es importante tomar en cuenta el área de protección estricta, de los 1.000 a los 4.000 metros de profundidad. Muchas gracias, señor presidente. Puede duplicar el señor abogado de la Sociedad Nacional de Pesquería. Como no, muchas gracias, presidente. En primer lugar, aquí la situación no es blanco y negro. Aquí se dice proteger y no depredar. No es así, pues. En realidad, cuando hablamos de la situación de la actividad pesquera, lo que se plantea es una actividad pesquera sostenible. No es blanco o negro. Y esta actividad pesquera sostenible es lo que está permitiendo el decreto supremo y el artículo 5.2. ¿Por qué? Primero, porque no hay ninguna norma convencional que lo prohíba, no hay ningún tratado. Segundo, ya hemos indicado que la Ley de Áreas Naturales Protegidas lo permite, así lo ha ratificado el señor Procurador Público. Tanto el artículo 21, cuando habla de áreas de uso directo, como el artículo 27 lo permiten siempre y cuando sea compatible con la categoría, la zonificación y el plan maestro del área. Ya se ha demostrado que hay un estudio técnico de INRENA que permite la actividad pesquera sostenible. Está acreditado en el plan maestro que no hay ninguna afectación al medio ambiente ni ninguna afectación a los recursos naturales. En consecuencia, en realidad aquí lo que se pretende es prohibir la actividad pesquera. Ahora, en consecuencia, aquí no es blanco y negro, acá sí se puede realizar en el Perú actividad pesquera sostenible. Y en segundo lugar, en la demanda lo que se plantea, y eso lo dice la página 2 de la demanda de Oceana, presentada por su representante, el señor Danilo Olivares, en la demanda se dice que se declare la inconstitucionalidad del artículo 5.2, estoy leyendo el párrafo 2.1, en cuanto permite el desarrollo de las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos con embarcaciones de mayor y menor escala y artesanales. Eso dice la demanda como norma impugnada. Y en la página del petitorio pide la nulidad con efecto retroactivo de la norma impugnada, es decir, se refiere a todo el artículo 5.2, al margen que en el detalle de la demanda haga una especificación. Finalmente, existe otra demanda, eso está claro, existe otro proceso de acción popular promovido por la Sociedad Nacional de Pesquería que está pendiente de resolución en la Corte Suprema, como se ha hecho mención cuando solicitamos nuestra intervención en este proceso. Por eso reiteramos si es posible que a partir de la ley, a partir de los informes técnicos que no han sido desvirtuados por la parte demandante, se pueda realizar actividad pesquera sostenible, no se está vulnerando ningún recurso natural ni la Constitución y por tanto solicitamos en comunión con lo que plantea el Procurador Público que esta demanda sea desestimada porque no hay ninguna violación a ningún derecho, principio constitucional ni legal. Muchas gracias por el tiempo asignado. Muy bien. Señores abogados, con mucho respeto, quiero expresar las razones por las cuales hemos tratado de ser
un poco severos con el tiempo. Mire, estamos 41 minutos, estamos en la primera causa y nos faltan 29 causas, porque señalamos diario 30. Y dirán, ¿para qué señalan 30? Señalamos 30 y aún señalando 30, ya estamos fijando para el mes de octubre de este año, ¿no? Y eso que estas causas han sido señaladas el año pasado. Entonces, les pido su comprensión. Hemos tratado de controlar el tiempo, pero en la práctica hemos sido bastante flexibles. Les agradezco la comprensión. Doctor Andrés Tapia, ¿va a formular alguna pregunta? Tenga la bondad de hacerla. Sí, señor presidente. Muchas gracias. Señores abogados, buen día. Una pregunta concreta para los tres y, por favor, les pediría una respuesta también concreta. Hemos escuchado argumentos de ambas partes, también de del tercero, pero en lo sustancial no se ha respondido lo siguiente. Yo quisiera plantearles una pregunta bien técnica. Para la parte demandante, ¿por qué razón la pesca a gran escala perjudicaría el bien jurídico protegido? Y para la parte demandada, en sentido contrario, ¿por qué razón la pesca a gran escala no perjudicaría el bien jurídico protegido, pero de manera técnica? Del mismo modo, para el señor representante del tercero. Gracias. Señor presidente, con su venia. Muchísimas gracias, magistrado. Sí, muchas gracias. Mire, concretamente, en el texto de la demanda, nosotros justamente hemos señalado una serie de argumentos de carácter técnico por los cuales definitivamente la pesca a gran escala genera una serie de impactos nocivos en áreas naturales protegidas. Es más, existen incluso informes de IMARPE sobre el particular. Concretamente, magistrado, para ir al grano, por ejemplo, el numeral 48 de la página 23 de nuestro escrito de demanda, justamente señala, y haciendo alusión a lo que mencionó el señor procurador, de que no nos hemos referido al numeral 5.1, sí lo hemos hecho. Justamente en ese numeral hemos mencionado que, tomando como referencia a ello, en el caso concreto del inciso B del artículo 21 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, solo la zona de aprovechamiento directo permite el aprovechamiento de extracción de recursos, prioritariamente por las poblaciones locales. Pero en dicha norma se agrega que otros usos y actividades que se desarrollen deben ser compatibles con los objetivos del área. Y la pesca de mayor escala o industrial puede actuar en un área natural protegida. Eso sería realmente complicado porque tiene un alto impacto en el ecosistema. No es compatible con los objetivos por los cuales se establece un área natural protegida. Le vuelvo a repetir que en el texto de la demanda hemos abundado en ese tipo de argumentos técnicos de por qué la pesca a gran escala tiene esos impactos realmente nocivos. Bien, de ningún modo, para el señor representante de la Sociedad Nacional de Pesquería y luego el señor procurador. Brevemente. Cómo no. Muchas gracias, doctor Tapia. En primer lugar, lo hemos mencionado en el informe oral, está en el expediente. El informe técnico del CERNAM, que está en el anexo 1D del expediente, dice, que fue el informe que se tuvo que realizar para que este decreto se pueda dictar y para que el artículo 5 exista. El informe dice literalmente, existen actividades relacionadas a la pesca de mayor escala realizadas en el estrato superficial de la columna de agua que no representan una alta perturbación. A la fecha, y además, debido a que las entidades competentes cuentan con normativas y políticas de regulación, estas favorecen la conservación de este espacio por lo que se determina que el área propuesta conservaría ambientes naturales, prístinos y únicos que en su mayoría se encontrarían en la zona profunda. Es decir, CERNAM, no el demandante, no el demandado, sino el Instituto Técnico, lo acredita claramente y señala además que en esta reserva nacional se puede realizar actividad pesquera de mayor escala dentro de un marco de sostenibilidad. Por eso es que existe un plan maestro, que es otro documento que está en el expediente. El plan maestro, de acuerdo a la ley, evalúa los impactos para ver si esto afecta o no afecta. Y el plan maestro llega a la conclusión que la actividad pesquera se puede realizar de manera socialmente responsable, garantizando una pesquería sostenible.
En consecuencia, técnicamente no existe ningún impacto en este caso concreto por parte de la pesca de mayor escala. Además, hay que tomar nota que la pesca de mayor escala se realiza en los primeros 60 metros de la columna de agua y que además que es materialmente imposible que genere un impacto negativo a 4.000 metros de profundidad. En consecuencia, es un tema técnico que ha sido evaluado por las autoridades competentes y que evidencia que la pesca de mayor escala no genera ninguna afectación al medio ambiente y que pueda haber actividad pesquera sostenible. Muchas gracias por la pregunta. Adelante, señor procurador. Sí, nosotros lo que hemos dicho no es que la parte demandante no haya mencionado el artículo 5.1, que lo quitamos del decreto supremo que queda de la Reserva Nacional de Sobrenaca. Lo que hemos dicho es que no lo impugnamos. Y esto es muy importante para responder su pregunta. ¿Por qué? Porque reiteramos que, desde el punto de vista técnico, lo que ha hecho el Ejecutivo al crear la Reserva Nacional de Sobrenaca es establecer dos áreas de protección dentro de la reserva. Una de aprovechamiento directo y otra de protección estricta. Y precisamente lo que ocurre es que, como se quiere proteger, y este es el aspecto técnico, los montes submarinos, por eso me explayé en mi intervención sobre eso, como lo que se quiere proteger es la cordillera submarina, que se encuentra en las profundidades del mar, es que el CERNAM, en sus estudios técnicos, ha señalado que no encuentra evidencia de que la pesca en la parte superficial de la reserva, es decir, los primeros 1.000 metros, vaya a perjudicar la protección que se quiere dar a nivel de la profundidad del mar, entre los 1.000 y 4.000 metros de profundidad. Entonces, ese es el enfoque técnico. Por eso la intervención señalé que el objetivo de la creación de la reserva es proteger los montes submarinos que se encuentran a profundidades del mar y que forman parte de lo que se conoce como la dorsal de Nazca. Ese sería el argumento técnico justamente que justifica esta división y reiteramos, lo que la parte demandante básicamente busca mediante la demanda es que se cambie esta zonificación y toda la columna que hacia abajo de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca sea considerada marina, sea considerada zona de protección estricta. Pero esto se ha dado en atención a lo que permite la ley, establecer zonas de protección, y lo que ha identificado CERNAM, que en la parte superficial, la actividad que se realice no perjudicaría el objetivo de la protección, que justamente es la de los montes submarinos que se encuentran en las profundidades del océano. Bien, señor procurador, brevemente, mire, justamente lo que se cuestiona es eso, se cuestiona la norma, ese numeral, que pudiera ser que haya un error técnico y efectivamente todo debe ser área restringida o no. Esto lo vamos a determinar en el debate interno. Pero brevemente, pesca a gran escala, ¿qué significa en términos técnicos? Tonelaje, digamos, el tamaño de las embarcaciones. ¿Usted puede referirnos brevemente? Sí, el artículo 5.2 que impugna la parte demandante hace referencia a la pesca artesanal, a la de menor escala y a la industrial. Así se refiere a esos tres tipos de pesca. Ahora, señala que solo está cuestionando que se habilite la pesca industrial, con lo cual se estaría contradiciendo el recurso petitorio, porque diría que sí podría realizar actividad de la pesca industrial, pero no la pesca artesanal o de menor escala. Esa parte no la entendemos bien. Pero en todo caso, la diferencia entre pesca artesanal, pesca de menor escala o pesca industrial tiene que ver con hasta dónde se puede llegar, las embarcaciones que se emplean, la capacidad de extracción de recursos que se pueda tener y los métodos que se emplean justamente para poder pescar. Porque hay embarcaciones que pueden tener implementos que permitan pescar bajo determinados metros de profundidad, puede ser unos 100 metros, puede ser unos 200 metros, puede ser 300 metros, dependiendo de las características de la embarcación, justamente es que se identifica si es artesanal, de menor escala o industrial. Formas de pesca, capacidad de bodega, distancias que pueden llegar, etc. Tipo de embarcaciones. Bien, gracias. Es todo, señor presidente. Presidente, solamente una cosita muy chiquita para la respuesta del doctor Tapia. Hay un instrumento técnico muy breve, nada más. No, es que justamente por sobre lo que he preguntado. Con respeto, estamos en estación preguntas. Si no, sí, cada uno me va a pedir otra ronda. Solo sobre la pregunta. Estamos en estación preguntas, señor abogado, con todo respeto. Doctor Luciano Cueva, ¿va a formular alguna pregunta? Ninguna pregunta de mi parte, señor presidente.
Ok. Presidente, Oído los permítame. informes orales, absueltas las preguntas, vista la causa, queda el voto. Muchas gracias, señores abogados. Muy buenos días con todos. Hasta luego. Muy buenos Muchas días. Gracias, relatora. presidente. Muchas gracias, señores magistrados, colegas. Un gusto.